Nadie cree más firmemente que el camarada Napoleón el principio de que todos los animales somos iguales. Estaría muy contento de dejarles tomar sus propias decisiones, pero algunas veces podrían ustedes adoptar decisiones erróneas. ¿Y dónde estaríamos entonces nosotros? La lealtad y la obediencia son más importantes. Disciplina, camaradas, disciplina férrea. Esta es la consigna de hoy. Un paso en falso y nuestros enemigos caerían sobre nosotros. Rebelión en la Granja es una novela satírica escrita por George Orwell y publicada en 1945. La obra es una fábula mordaz que condena las sociedades totalitarias. Los animales de la granja de los Jones se sublevan contra sus dueños humanos y estos les vencen, pero la rebelión está destinada al fracaso, al surgir entre ellos rivalidades y envidias, traicionando su propia identidad y los intereses de su clase. Aunque Rebelión en la Granja fue escrita como una despiadada sátira hacia el estalinismo, el carácter universal de su mensaje hace de esta novela un extraordinario análisis de la corrupción que engendra el poder y un lúcido examen de las manipulaciones que sufre la verdad en estos momentos. La brecha en el sistema de poder establecido en la comunidad animal la abre un discurso sobre la libertad y la igualdad del animal más sabio y viejo de la granja, Mayor, un profeta de la llegada de una revolución donde los animales son por fin dueños de sí mismos. ¿Por qué entonces continuamos en esta miserable condición? ¿Por qué casi todo el producto de nuestro trabajo nos lo roban los humanos? Dicha rebelión no tardará en manifestarse. Bastará con que el señor Jones olvide alimentarles un día para que los animales dirigidos por los jóvenes cerdos Bola de Nieve y Napoleón se levanten y se enfrenten al granjero, logrando su expulsión. Tras la victoria, se empezarán a sentir los nuevos cambios de aire. La granja pasará a llamarse Granja Animal. Poco después, Napoleón y Bola de Nieve asumen el poder para organizar a los animales bajo un nuevo sistema que se basa en 7 mandamientos, de los cuales el más importante es: todos los animales son iguales. Los animales se organizan para realizar la cosecha de alimentos, que terminó siendo realmente abundante. No obstante, comenzaron los problemas, pues no todos trabajaban por igual. Cada domingo los animales votaban democráticamente en asamblea todas las medidas que proponen los cerdos. Parece que todo va bien, sin embargo los cerdos se elevan poco a poco por encima del resto de los animales al asumir posiciones de liderazgo en lugar de trabajar físicamente. Podemos ver un indicador de las divisiones de clase, en la que los cerdos son los que terminarán asumiendo roles privilegiados en la sociedad. A finales de verano, la mitad de Inglaterra ya conoce la rebelión en la granja del señor Jones. Los humanos no odiaban menos a Granja Animal ahora que estaba prosperando. Al contrario, la odiaban más que nunca. Bola de Nieve y Napoleón envían palomas mensajeras para correr la voz de su mensaje y enseñarles a adoptar sus ideas en sus respectivas granjas, mientras que el señor Jones se sienta en el bar y se queja de su lamentable destino. Pero pronto empiezan a surgir problemas. Los dos principales líderes, Bola de Nieve y Napoleón, están en desacuerdo para prácticamente todo. Tienen concepciones muy diferentes de lo que es la revolución y qué se debe hacer en una sociedad animalista. Uno de ellos, Bola de Nieve, quiere mejorar la vida de todos con proyectos ambiciosos, incluyendo la construcción de un molino de viento cuyo objetivo es proporcionar agua caliente y electricidad para todos. Bola de Nieve es el líder comprometido con instaurar una democracia y contar siempre con el resto de animales, mientras que Napoleón apuesta por la educación de los jóvenes en los principios revolucionarios. Este secuestró a 9 cachorros recién nacidos y se los llevó a un desván para adoctrinarlos. Su objetivo es claro: hacerse con el poder e instaurar una dictadura basada en el miedo y la violencia. Las discrepancias entre ambos dirigentes terminan cuando Napoleón lanza a los perros contra Bola de Nieve, y este no tiene más elección que huir de la granja. A partir de este momento, Napoleón se erige como único líder. Los cerdos se constituyen como una élite dentro de la granja y los demás animales se mantienen bajo la dictadura de Napoleón. Poco a poco los cerdos adoptan los defectos propios del hombre que en su día sustentaron la revolución. El poder de los cerdos cada vez era mayor, algo sobre lo que el resto comenzó a quejarse sin mucho éxito, pues de sus cerebros dependía todo el sistema. Sus compañeros, que cada vez eran más sumisos, aceptaron que fuese así, pues la alternativa que se les planteaba era que volviese el señor Jones.
Habían llegado a un estado tal en el que nadie se atrevía a decir lo que pensaba, en el que los perros feroces y gruñones merodeaban por doquier y donde uno tenía que ver cómo sus camaradas eran despedazados después de confesarse autores de crímenes horribles. Durante el siguiente año las jornadas de cosecha fueron más duras e incluso los domingos se debía trabajar. Quien no lo hiciese no recibiría comida a cambio. El ambicioso proyecto del molino finalmente se lleva a cabo, con muchos inconvenientes, ya que los animales no pueden utilizar las herramientas utilizadas por los humanos. Tras mucho esfuerzo y la ayuda de algún que otro humano al que pagan con dinero, logran finalizar el proyecto. El quebrantamiento de sus propias reglas no hace más que ponerse en evidencia con el transcurso de los acontecimientos. Pasado un tiempo, los cerdos toman la casa de la granja y deciden ocuparla para vivir en ella. El resto de animales, al descubrir que estos están adoptando costumbres de los hombres, no pueden dar crédito, a lo que los cerdos, con explicaciones absurdas, logran desviar la atención y convencer a la sociedad para que lo pasen por alto. Con la llegada del invierno, la comida comienza a escasear. Para solventar esta situación crítica, Napoleón ordena vender 400 huevos por semana para lograr ganar dinero y comprar alimentos para todos, obligando así a las gallinas a mantener un ritmo de trabajo agotador, y de nuevo violando los principios básicos de sus ideales, una aberración y maltrato para su sociedad. La leche de las vacas comienza a desaparecer misteriosamente, y pronto se descubre que va a parar a las raciones de los cerdos. Las manzanas caídas también se destinan únicamente a estos. Esto es un ejemplo más de cómo el control social se va constituyendo entre ellos. Poco a poco va siendo corroído por el control absoluto de sus iguales. La forma de actuar de Napoleón es cada vez más peligrosa, pero el resto de animales aceptan sus lamentables condiciones, creyendo todo lo que les decía. Napoleón, corrompido por completo, decide reunir a todos y difundir falacias sobre Bola de Nieve. Por si hubiera sido poco su expulsión de la granja, este ahora es cabeza de turco de todos los males por los que pasa la granja. Napoleón convence a los demás animales de que Bola de Nieve y otros están conspirando en su contra para destituirle. Pidió entonces que le ayudasen a acabar con los traidores, desembocando en una masacre en la que juntos mataron a varios cerdos y gallinas. El principio de no matar a otros animales queda incumplido, pero, de nuevo, aceptaron las circunstancias evitando así la confrontación, lo que demuestra que son completamente leales a Napoleón y su gobierno. No pueden imaginar que su líder podría querer hacerles el mal. Eso, después de todo, estaría en contra de los 7 mandamientos. Ningún animal matará a otro animal sin causa. La escasez de comida cada día es mayor. Los animales insinúan claramente que no hay suficiente comida, mientras que los líderes insisten en que la igualdad alimentaria no está en línea con el animalismo, lo que les permite abusar del lenguaje para engañar a los animales, haciéndoles creer que pasar hambre es lo habitual. Los tubérculos se habían ablandado y descolorido, y muy pocos eran comestibles. Durante días enteros los animales no tenían con qué alimentarse, excepto paja y remolacha. El espectro del hambre parecía mirarlos cara a cara. Por otro lado, no es ninguna sorpresa que los únicos que mantienen su buen nivel de vida y reciben porciones de comida justas son los cerdos y los perros. Los años pasan y ya nadie recuerda la vida antes de la rebelión. El pasado es olvidado. Napoleón y sus colegas son enormes y gordos. Hay muchos animales en la granja, pero no tantos como cabría esperar. Pero muchas cosas han cambiado. Son muchos los animales que andan a 2 patas como los humanos. Ahora es más difícil diferenciar lo que es un animal de lo que es un humano. Estos llevan látigos con los que instigan a otros. El cambio a caminar sobre 2 patas representa uno de los pasos finales de los cerdos para convertirse en más humanos que animales. El apoyo a la superioridad humana se cierne cada vez más cercano, a pesar de los ideales declarados en la revolución inicial. Se ha corrompido el significado de igualdad, al dejar claro que en realidad no significa que todos sean iguales, sin importar lo que la palabra realmente signifique. Debido a esto, sin embargo, los cerdos pueden hacer lo que quieran. En este caso utilizan el lenguaje para justificar su gobierno y el quebrantamiento constante de sus principios. Ya solo queda apuntado un mandamiento.
Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.